escuchando en una de las intervenciones que hizo, en donde se hablaron de los efectos de la reforma laboral en el corto y en el mediano, incluso en el largo plazo, ya pasados casi 20 años. Y se veía como los resultados siempre fueron positivos respecto a las tasas de informalidad y a las tasas de empleo real. No le critican eso. Le critican es precisamente lo que no hizo. Entonces quieren es hallarle cosas. Ellos tratan de escarbar en todo lado a ver qué se inventan. Yo como... Ese like que acabo de colocar lo estaban haciendo hoy los juristas, hablando con respecto a lo que sucedió con Mancuso y con Petro. Miren, les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Imaginen que en ese like ingresó la gente y ellos mismos diciéndole a la gente que es que los está engañando Petro y el gobierno, que esos petristas. Entonces, aquí escuchando a este señor, llega y dice que Uribe tuvo el mejor gobierno, las mejores estadísticas de empleo, la mejor salud, mejor sistema en pensión, que todo era lo mejor. Como si nosotros hoy, y lo más bueno es que dicen es que eso es a futuro a 20 años. Les voy a dejar el video para que ustedes escuchen qué era lo que él decía en esa primera parte. Yo a veces no, es como que no me enfrasco en ese tipo de discusiones, es porque es que yo creo que la gente ya eso lo tenía muy claro. En la cabeza de la gente estaba sumamente claro que el tipo estaba, desde hace muchísimos años andaban como con esas ganas de poder traer a Mancuso y tratar de empezar a hacer relaciones o relacionar ideológicamente a Mancuso con Álvaro Uribe, porque esa es la manera en cómo lo atacan. O sea, Álvaro Uribe no lo atacan por lo que hizo, porque no lo pueden hacer. Álvaro Uribe lo atacan es por lo que no hizo, por lo que ellos especulan que hizo, más no por lo que hizo. O sea, a Uribe no lo critican por la política de seguridad democrática porque saben que funcionó. A Uribe no lo critican por la política económica porque saben que funcionó. A Uribe no lo critican por las políticas de salud, pensiones, pues saben que funcionó, incluso por la reforma laboral. Mucho se habla del tema ahorita que estaban en los debates de la reforma. Andrés Forero incluso lo estaba yo escuchando en una de las intervenciones que hizo, en donde se hablaron de los efectos de la reforma laboral en el corto y en el mediano, incluso en el largo plazo, ya pasados casi 20 años. Y se veía como los resultados siempre fueron positivos respecto a las tasas de informalidad y a las tasas de empleo real. No le critican eso. Le critican es precisamente lo que no hizo. Entonces quieren es hallarle cosas. Ellos tratan de escarbar en todo lado a ver qué se inventan. Yo, como decía lo de Mancuso, es una... Yo este video, yo ya se los he montado en varias ocasiones. Lo publiqué en Lo que heredamos. El legado de Uribe y el diplomado de Uribe visto desde los ojos de los ex-uribistas. Pero aquí les voy a volver a publicar qué fue lo que sucedió en lo de empleo, que dicen ellos que fue lo mejor que hubo. A ver si abren los ojos. Puede invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los 2 años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta: se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante 1 hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de 1 hora, ¿sí?, en un trabajo remunerado, ¿sí?, se considera que está empleada. Mientras Noticias 1 pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado, porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. Trabajo para el DANE. ¿Nos puede permitir un momentico, es tan amable? Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es:
¿Realizó la semana pasada alguna actividad paga por 1 hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó 1 hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues ustedes se imaginan. Y si a esto se le suman más impuestos, la ciudadanía perderá totalmente la capacidad de consumo. Colombia necesita eliminar el derroche del gobierno, bajar los impuestos y mejorar los salarios. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinaria. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Un efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Porque el nivel de hambruna de Colombia, que es un país que todavía tiene una población muy vulnerable, que vive del diario, va a ser insoportable. El nivel de desempleo, el empleo formal destruido, la informalidad y la venta ambulante en una vulnerabilidad superior, la clase media que dependía de su ingreso propio, no funcionario del Estado, muy golpeada. Hay gente que no tiene un mercado y le da pena pedir por su condición, porque no es gente realmente pobre, gente que puede tener su apartamento, pero no tiene con qué comer. Entonces, en la alternativa de un acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad, sin complicar las normas laborales. Nosotros creemos que sin esta reforma laboral se podría dar confianza a todos los empleadores colombianos para que con los trabajadores y la intervención del Estado se garantice un plan quinquenal de incremento sustancial de la remuneración. En nuestra visión, nosotros queremos más empresas y mejores condiciones para los trabajadores y creemos que esos acuerdos pueden ayudar. Esta reforma lo impide. Nos oponemos a la reforma laboral del gobierno. También sacamos adelante la ley de la reducción de la jornada de trabajo. La reforma laboral reducirá mucho el trabajo nocturno y de fines de semana. Hemos propuesto la prima adicional en sectores con crecimientos superiores al 4%. La reforma laboral será otro obstáculo al pequeño emprendimiento. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que hasta hoy, hasta esta fecha, en el 2024, nos siguen prometiendo y no han cambiado nada. ¿Cómo es posible que nos vengan a decir que el sistema que utilizaba Uribe, donde no nos pagaban recargos nocturnos, dominicales, festivos, que no teníamos ninguna garantías? Caracol Radio estableció que durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades. ¿Qué vendió el presidente Uribe durante sus 2 periodos de gobierno? Luis Enrique Hurtado, muy buenos días. Fidele, buenos días. La administración que está por concluir vendió al sector privado, entre otras empresas, Bancafé, un 50% más una acción de Telecom, Ecogas, Gran Ahorrar y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander por no menos de 8 billones de pesos. A esto, Fidel, se le suma el proceso de enajenación del 10% más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que los recursos, en su mayoría, fueron destinados al pago de deuda. Y le ahorró a Colombia 6.3% del PIB. ¿Qué serían las finanzas públicas si no hubiéramos hecho lo de Telecom? El poder darle solidez y capacidad de inversión a una empresa como Ecopetrol.
Luis Enrique, en el tema de la salud, ¿qué hizo el presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno? Pues Fidel, el presidente Uribe cumplió con su lema de trabajar, trabajar y trabajar, porque ordenó la liquidación de 49 entidades, entre ellas, por solo nombrar algunas, la Caja Nacional de Previsión, el IFI, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, las tradicionales residencias femeninas muy conocidas en Bogotá y en todo el país, y Carbocol, entre otras. El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, manifestó que la venta o la liquidación en muchos de los casos era necesaria. Para vías extraordinarias se requieren recursos extraordinarios y ahí es donde entra a jugar el caso de ISAGN, Ecopetrol, ISA. Luis Enrique, pero el sector de la salud no fue ajeno a la hora del cierre de entidades. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Uribe en este campo? Pues acabó con varias de las llamadas empresas sociales del Estado, como Rafael Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y las empresas sociales del Estado Francisco de Paula Santander, según lo conoció Caracol. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, consideró necesario el cierre de estas entidades. Si mal no recuerdo, son 11 entidades que se han liquidado, que se han reestructurado, son cerca de 230, 240 hospitales, adicional a unas entidades del orden nacional que se han reestructurado. Muy bien, Luis Enrique, finalmente tenemos que indicar que durante los 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se modificó la planta de personal de 93 entidades y se liquidaron varias electrificadoras y empresas de servicios públicos. La única empresa que se logró salvar fue ISAGN. Es que era el mejor sistema. Por algo es que lo queremos cambiar en este momento en la reforma laboral. Que lo mejor era la reforma de la salud. O sea, yo no sé en qué país ideológico viven ellos. Iniciaron como 135, 150 EPS y se han quebrado todas una detrás de la otra. Se han robado la plata de la salud. La denominada Ley 100, cuyo promotor y creador fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en 1993 también fungía como senador, dio origen a las empresas prestadoras de salud y el inicio del desmonte del sistema público en Colombia. Una ley que tiene un poder enorme económico y los empresarios privados pues tienen el compromiso fundamentalmente con el lucro. Ellos no están interesados en que la gente le duela la cabeza o no, sino que sea rentable el manejo de la atención en salud. ¿Cómo se hace rentable? Negándole al máximo posible cualquier tipo de atención. A los servicios de salud se les busca rentabilidad económica, un lucro adicional del cual se ven beneficiados los apoderados de las empresas prestadoras de salud, para los cuales esta se convierte en negocio, obteniendo rentabilidad a costa de los pacientes, inversión en clínicas y personal de salud. Estamos totalmente destruidos, los hospitales están sin ningún recurso tecnológico moderno, estamos totalmente atrasados, no tenemos el talento humano, porque el talento humano, el 80-90% es tercerizado, es por prestación de servicios, contratos a 1 mes, 2 meses, gente que todavía está hoy en día trabajando gratis porque no les están pagando. Gente de planta, los pocos trabajadores de planta que quedan a nivel nacional que tenemos que les deben hasta 17 meses de salario. Ante la salud como lucro, algunos hospitales públicos han cerrado sus puertas. El mal manejo de los recursos económicos y la poca inversión en los mismos son herencia de esta Ley 100, que también tiene en la actualidad a médicos y enfermeras sin las garantías de seguridad y protección. La Ley 100 nos ha dejado múltiples cierres de clínicas. La más grande es nuestro Hospital San Juan de Dios, un hospital de 800 camas, era el hospital público más grande de América Latina. Y en este momento estamos presentando un déficit de camas de atención. Entonces tenemos múltiples instituciones hospitalarias que se han cerrado por los quiebres, por la falta de consignación de los dineros por parte de las EPS y camas que en este momento estamos solicitando. Los profesionales de la salud no tienen mecanismos básicos como tapabocas, trajes de seguridad. Hay unas fotos que circulan en donde te han tenido que recubrirse con bolsas para basura. Es profundamente indignante y lamentable. Un déficit en salud que según los trabajadores asciende a más de 2.200 millones de dólares para un país cuya red hospitalaria. Y aún ellos siguen en su cuento imaginario.
Miren nada más lo que ha sucedido con lo de las pensiones. Pequeño recorderis de los aportes desastrosos de Uribe para acabar con la tercera edad, cansada, desprotegida y sin plata de este país. Como representante a la Cámara con la Ley 50 de 1990, ayudó a tumbar la retroactividad de las cesantías. Como senador, estuvo al frente de la fatídica Ley 100 de 1993 que privatizó la salud, las pensiones y los riesgos laborales. Con la Ley 797 de 2003, amplió la edad de pensiones a 57 años para mujeres y a 62 años para hombres. Junto con Alberto Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, hizo aprobar en 2005 el acto legislativo que acabó con la mesada 14, afectando a la mayoría de pensionados y afiliados a pensiones del Seguro Social, que tenían ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Y ahora, como congresista, a los actuales trabajadores quiere ofrecerles una limosna, como ha sido catalogada la prima a la canasta familiar. Álvaro Uribe es el gran responsable de la pérdida de los ingresos de los trabajadores en los últimos 30 años. La expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando. Por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. El uribismo, cómo las llevaba, cómo las manejaba. Gente sin pensión, sin nada, y que era el mejor sistema que según ellos decían que teníamos. Todos esos videos también yo ya los he colocado en varias ocasiones y les he mostrado. Pero algo que quiero sobre todo tocar, que es un punto muy importante, es lo que estaban diciendo con respecto a Mancuso. Que ellos decían, porque alguien de pronto se equivocó y dijo que es que las convivir y las autodefensas que habían iniciado cuando Uribe era presidente. Ahí hay un error, porque el que era presidente era Gaviria, Uribe era gobernador. Entonces, aquí dejo una evidencia para que lo tengan presente, que era lo que ellos estaban diciendo también con respecto a Mancuso. Decía lo de Mancuso. Es una tontería que la gente después de todo este tiempo venga a decir que es que no se sabía lo que pasaba con Mancuso. Porque no, o sea, es que es una bobada. Que Mancuso entró a unidades militares, pues eso todo el mundo lo sabía. Que las Convivir tuvieron relación con los batallones del ejército, sí, pues es que todos sabíamos eso. ¿Quién no sabía eso? Si es que eso lo dice la directiva 046. Ahí está. ¿Dónde les van a entregar las armas en las unidades militares? ¿Quién los va a entrenar? El ejército. ¿Dónde van a recibir instrucción? En las unidades militares. ¿Qué tiene eso de raro? ¿Qué tiene eso de nuevo para el país? Yo la verdad sigo sin comprender cuáles son las famosas cosas que está diciendo que ya el país no lo hubiese sabido. Porque ya, es que eso lo supo todo el mundo. Eso no fue una mentira para nadie. Segundo, ¿quién emitió las órdenes respecto a composición, determinación, zonas de influencia? ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo el gobierno. ¿Cuál? ¿El de Uribe? No, el de Gaviria. Posteriormente, ¿quién? Samper. Y todo el mundo lo sabe. Las tomas de las que tanto hablan, porque a la gente aquí le encanta hablar de las tomas de los paramilitares, ¿en qué año fueron las peores, las más grandes, las más atroces? En el 97. ¿Y quién era el presidente en el 97? Ernesto Samper. Niégueme que Mapiripán fue en el 97. Niégueme que el Aro fue en el 97. Pues es que allá fueron, hombre. Disculpe, Igor, qué pena contigo, es que se me cayó el internet, no sé qué pasó. Claro que sí, Dios. Quería terminar de pronto mi idea y responderle a un señor Ferney que está asegurando que las Convivir fueron creadas por Álvaro Uribe. Entonces, pues para decirle a don Ferney que lastimosamente, así como lo engañaron en eso, lo han engañado a usted y a los petristas en mucha otra información. Y pueden tomar lápiz y papel. Las Convivir fueron creadas con el decreto 356 de 1994, cuando el ministro de Defensa era Rafael Pardo y el presidente César Gaviria. Así, con ese sencillito dato, le demuestro que los han engañado durante años. Y lo que estaba diciendo, y perdona que te interrumpa, es que
es que, pues en primer lugar, creer que una persona al extraditarla la callan es un error totalmente ignorante, porque como le decía, en Estados Unidos la persona está más segura para hablar que en una cárcel en Colombia. En una cárcel en Colombia, pues lo matan o mejor dicho, ahí es imposible hablar. En segundo lugar, pagar 25 años de cárcel en Estados Unidos es algo tremendamente duro, a diferencia de Colombia, donde entra todo tipo de licores, lujos, tragos, etcétera. Así que Uribe no le estaba haciendo ningún favor a Mancuso desde ningún punto de vista extraditándolo. Otra mentira que han dicho es que Mancuso, si no lo hubieran extraditado, no hubiera pagado ni un día de cárcel. Eso es falso. Mancuso estaba detenido en Ralito, en Colombia, en ese momento. Sencillamente, y otra falacia que dijo el señor guerrillero, es que Uribe había traicionado a Mancuso. Eso es falso. El mismo proceso de Justicia y Paz decía que quien delinquiera se sometería a la ley ordinaria. Y Mancuso, estando ya detenido, si hubiera cumplido el proceso de Justicia y Paz, él se hubiera quedado quietico sin delinquir y hubiera pagado 8 años de cárcel. ¿Por qué realizo este video? Porque yo quiero es que la gente en realidad se informe de las cosas, ¿sí? Las convivir, los 12 apóstoles y todo eso lo que han declarado durante años los paramilitares. Eso no es como ellos decían, no, es que ellos podían pagar cárcel acá y lo llevaron. No, todos los paramilitares han estado hablando. Yo por eso monté el video de ayer de lo que estaba sucediendo con Uribe y con los últimos testigos y que pues están en riesgo porque ya sabemos lo que ha sucedido con todos ellos. Porque es que es el colmo que a esta fecha vengan a decir, o sea, ¿escucharon cómo decía este señor uribista? Si es que ellos entraron al ejército, ellos fueron los que los armaron. O sea, los mismos uribistas aceptan de que los paramilitares trabajaban de la mano con el ejército. Y yo no sé en dónde les cae entonces en la cabeza de que era lo mejor o qué. Y hablan que las masacres, que todo lo que hubo como en el 97. A ellos se les olvida San Carlos de Guararoa, Mapiripán, todo lo que ha sucedido con los paramilitares. Cuando sucedió lo de Mapiripán, más de 500 paramilitares llegaron y pues hicieron una masacre total. Yo también ese video lo monté, donde mostraba cómo estaba inclusive vinculado el papá de Uzcategui, del que se la pasa cada rato saliendo a decir que ellos van a mejorar las condiciones. Entonces, aquí dejo el video para que ustedes se den cuenta en realidad qué fue lo que sucedió y todo lo que le estaban vinculando a Uribe desde que era gobernador. Pero no se dejen engañar más. Según un informe de la Corporación Libertad titulado Graves violaciones de derechos humanos caso Hidroituango, hay documentadas 50 masacres entre 1990 y 2016 en la zona de influencia de este megaproyecto en el norte de Antioquia. A comienzo de la década de los 90 ya hacía presencia el Frente 36 de las FARC y empezaba la llegada de los grupos paramilitares al mando del Clan Castaño a 12 municipios del occidente y norte de Antioquia, consolidando finalmente en la región al bloque minero bajo el mando de Cuco Banoy, quien años después declaró a la justicia que actuaba con el apoyo del ejército de Ituango y Valdivia, entre otros municipios. En los 90 ya estaban consolidados en la región los grupos Los 12 Apóstoles y Los Pérez, que iniciaron como una convivir y terminaron asesinando campesinos por órdenes directas de Julián Bolívar. Un tribunal de Medellín acaba de compulsar copias para que se investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez por una de las masacres de Ituango. César Piñeros tiene los detalles de esta noticia. César, buenos días, adelante. Buenos días, Johanna. Un tribunal de justicia transicional acaba de tomar la decisión allí en la capital del departamento de Antioquia y compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esto con razón a qué hecho, Johanna y televidentes. Tiene que ver con la presencia del helicóptero de la gobernación de Cundinamarca cuando fungía como gobernador de Antioquia el hoy senador Álvaro Uribe Vélez en una de las masacres de Ituango.
Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el Estado tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía investigar las razones por las que se habría facilitado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para abastecer a las autodefensas durante la incursión, justo cuando el hoy senador era mandatario departamental. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle fue asesinado tras haber denunciado públicamente la participación de agentes del Estado en las masacres perpetradas por paramilitares en El Aro y La Granja en el municipio de Ituango. Los familiares de Valle consideran que llega tarde la solicitud que hizo el fiscal a la Corte Suprema para que investigue al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en esos hechos, pero de igual manera lo interpretan como una esperanza de justicia. Y esperemos que la justicia opere, esperemos que realmente investiguen a esta persona y que lo investiguen por las masacres del Aro y que lo investiguen por la muerte de Jesús María, porque hay hechos, hay evidencias, hay testimonios que lo vinculan directamente con esos delitos. No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991 y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como auxiliar de las guerrillas. Y va ante el comandante de la 4ª Brigada y dice, en Ituango están asesinando a fulanito y a fulanito. Y el señor comandante de la 4ª Brigada, que no ha sido muy claro en política de orden público, no asume una posición activa. Estas acusaciones hizo hoy el concejal de Ituango y abogado penalista Jesús María Valle acerca de las circunstancias que rodearon la emboscada a una patrulla del ejército en Ituango. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa del ejército, iban paramilitares, cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Eso no corresponde a la verdad, porque la patrulla estaba integrada únicamente por miembros del batallón Girardot, de la 4ª Brigada, de tal manera pues que no corresponde a la verdad. Según el concejal, desde el año pasado denunció ante la Defensoría del Pueblo, la 4ª Brigada y el gobierno departamental la presencia de las autodefensas de Córdoba y Urabá, no solo en Ituango, sino en San Andrés de Cuerquia, Toledo y el Bajo Cauca. Bueno, realmente no sé, hace un año, ¿no? Pero la compañía está ahí, la compañía del batallón Girardot está en Ituango precisamente para combatir todos estos grupos de bandidos de izquierda, de derecha, de lo que sea. Esa es la misión que cumple la compañía allá. General, entonces, ¿qué podemos decir de esa versión que hay entre la connivencia entre la 4ª Brigada y los grupos de autodefensa de Córdoba y Urabá? Sí, eso no es cierto, es absolutamente falso. Pero la denuncia del concejal va mucho más allá. Todos los dueños de tiendas comunitarias de los corregimientos de Ituango han sido asesinados. Hoy 2 hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con la carrera Bolívar. Subieron al 4º piso donde está la oficina del abogado Jesús María Valle Jaramillo. Primero se identificaron como miembros de la coordinadora guerrillera, luego dijeron que eran miembros de la brigada. Al no encontrarlo procedieron a amordazar a la hermana del jurista, quien les servía como secretaria, y a otra persona que lo esperaba. Cuando el abogado entró les pidió que hicieran lo que los agresores ordenaran, pues dijo, estamos en sus manos. Al parecer y sin mediar más palabras, hicieron tirar al suelo al abogado Valle y allí lo asesinaron de 2 tiros con un arma 380 con silenciador. Mientras la fiscalía y la policía entorpecían las labores de la prensa, los vecinos y curiosos empezaron a expresar el dolor y la rabia que produce la impotencia al ver caer a uno de los mejores y más valientes defensores de los derechos humanos. A
Las investigaciones contra las brigadas 14, 30 y Móvil 15 del Ejército por ejecuciones extrajudiciales se suman denuncias contra la Cuarta Brigada en Antioquia. Este informe de Semillas de Libertad y otras organizaciones de derechos humanos de Medellín revela casos de al menos 150 ejecuciones extrajudiciales cometidas, según las ONG, por unidades de la Cuarta Brigada desde el año 2002. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la plataforma Colombia, Europa, Estados Unidos, la Cuarta Brigada es la responsable de más de la cuarta parte de los casos de falsos positivos de todo el país. Según la investigación de la ONG de Derechos Humanos, soldados de esta guarnición militar habrían cometido más de 700 ejecuciones extrajudiciales. La investigación recoge los casos desde el 2002 hasta la fecha. La Cuarta Brigada tiene registrados en su jurisdicción 707 casos, que corresponden al 22% de los casos presentados a nivel nacional desde el año 2002. Antioquia muestra 936 casos, lo que representa el 27% de los casos que se presentaron a nivel nacional, que son 3.512 casos. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional anunció que en los próximos días llegará un refuerzo de 450 hombres a esta región antioqueña. Ellos se tienen como objetivo evitar cualquier atentado por parte de la guerrilla. Los uniformados serán presentados este fin de semana por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, para luego ser trasladados a la zona. Ante el llamado constante de la administración de Antioquia de la necesidad de proteger aún más el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango de los ataques de las FARC, el Ejército Nacional escuchó esta petición y anunció que los primeros días de septiembre serán 450 los uniformados que entrarán a redoblar la vigilancia en una de las iniciativas más importantes para el departamento. Es un proyecto estratégico donde se ha comprometido la nación, el departamento, las empresas privadas. Es un proyecto regional. Y nosotros, el Ejército, vamos a reforzar y vamos a facilitar y a incrementar el desarrollo de operaciones en esta área con estos soldados a partir del próximo mes de septiembre. General, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Juan. Un honor estar acá con usted. El honor de estar como comandante de nuestro ejército. Para un soldado es el honor más grande, muy generoso con sus palabras y aspiro a seguir trabajando de la mano de nuestros soldados y de la mano del pueblo colombiano. Con esto, ¿qué es lo que quería demostrar? Desmentir a todos esos uribistas que se la pasan haciendo TikToks y haciendo YouTube y haciendo un poco de like y que en realidad lo único que hacen es desinformar a la gente. Por ejemplo, hoy que ingresé a un YouTube que vi que era como algo nuevo, y dije, bueno, pero entonces alguien que va a informar algo, y salen estos dos personajes desinformando también a la gente. Quiero mostrarles, aparte de ese discurso, perdónenme, aquí lo acomodo, claro, lo que se transmitió por Twitter y las redes sociales más que todo fue ese momento extraño, un poco bizarro, donde él dice que Ecopetrol no debería estar dedicado al petróleo, sino a la inteligencia artificial. Sí, el viejo se saca, como vos decís, las ideas de las axilas, ¿no? Entonces le parece que es una cosa muy interesante, sí, y seguramente que mi amigo, este amigo mío, el humanista, el bombero, el que se puso la camisa de yo voy a ser petrista hasta la muerte, escucha esto y le parece algo hermosísimo. Claro, hay que, ¿cómo es que es? No progresar, sino que decrecer. Y claro, qué bueno que Ecopetrol se dedique a lo importante, a la inteligencia artificial, hombre, qué berraquera esto que dice Petro. Inclusive, yo fui el único que le hice 2 comentarios, porque después de un día no ha tenido sino como 250 vistas, y nadie les había comentado, porque es que ya la gente no le cree al uribismo. Ese like que estaban haciendo hoy no tenía sino como 100 vistas, pero si ustedes ven un like de Alejo Vergel, de Estrato Medio, de Daniel Monroy, de Christian Grey, de Neco, de todos los que hay que apoyan el gobierno, son likes donde hay 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas. A estos del uribismo ya nadie les está creyendo y no saben cómo tratar de vender una idea que no es. Entonces les pido que por favor compartan el video, que les den like, que se suscriban al canal.
Ahí en ese último video les demuestro desde cuándo les estaban alzando copias. Y es que esta es la hora que a un Uribe lo estén investigando simplemente por compra de testigos y no por todo el acto delictivo que ha realizado durante años en el país. Bueno, que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. Suscríbanse al canal, compartan el video y denle like. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Gracias.